Economista Curi, usted mencionaba de que prácticamente el emprendedor debe de tener ciertas herramientas, ya herramientas como el yo interior también para, de alguna manera, como mencionaba el ingeniero Jiménez, desarrollar ese yo interior, o autorrealizarse en todo caso. Pero esta autorrealización implica también poder de alguna manera desarrollar un proyecto, y desarrollar un proyecto implica también tener dinero o ahorros. ¿Cómo podemos, dentro de la economía ecuatoriana, poder emprender si en realidad a veces no tenemos ni el dinero suficiente ni los ahorros suficientes? ¿Existe dentro del sistema financiero, existe esta capacidad para poder apoyar a los emprendedores? Sí, sí existe. Y no solamente bajo la línea de créditos nacionales, sino internacionales, bajo fondos reembolsables y no reembolsables. Por lo tanto, yo discrepo con el ingeniero Jiménez, es decir, que solamente sería que él me apoya, en pocas palabras, el yo interior. Claro. Se necesita recursos, porque así sean recursos propios, recursos con fondos reembolsables o recursos con fondos no reembolsables. Porque yo puedo tener magníficas ideas, por ejemplo, del tema de las playas, en el tema turístico. Yo quiero desarrollar un resort maravilloso como el Caribe, pero si no tengo los recursos, no lo puedo hacer y voy a ser un emprendedor. Y sí compagino con él y estoy totalmente de acuerdo de que tenemos que ser innovadores. ¿Por qué? Alguien saca algún tipo de inversión, ya bajo los recursos y formas como los he detallado anteriormente, pero le copia al otro. Ese es el problema en este país. Tienen que ser totalmente innovadores para aprovechar los recursos. Una fuente que no está explotada es la fuente turística. ¿Por qué? Si yo estoy, por ejemplo, soy un emprendedor y puede tener un negocio paralelo, además de tener su negocio, o sea, su relación de dependencia. Podría emprender, si estoy en las playas, alquiler de bicicletas. ¿Cuál es mi inversión? Mi inversión sería tener las bicicletas, tener las seguridades del caso con candados, porque también hay otro tema que es que le pueden robar las bicicletas. La seguridad. La seguridad. Tener un escritorio, gastar en el papel, eso implica una inversión. Entonces, puede tener una lluvia de ideas una persona. ¿Qué es el primer paso que debe dar un emprendedor? Armarle un perfil de inversión. ¿Qué contempla el perfil de inversión? Hacer un análisis FODA. Un análisis FODA del proyecto que va a elaborar. Es decir, las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas de su proyecto. ¿Cuáles son los elementos de competitividad? ¿Quiénes son mis competidores en ese nicho de mercado? Hacer una encuesta de mercado sin sesgo, es decir, para saber definitivamente si le conviene o no le conviene la inversión. Luego procede a armar un plan de inversión. ¿Cómo arma usted un plan de inversión? Pongamos el ejemplo de las bicicletas. ¿Cuánto me cuesta cada bicicleta? Si yo me tengo que transportar a cotizar las bicicletas, tendría que entonces anotar gastos de transporte. La papelería, el lápiz, la pluma. Si es una mujer y se tiene que salir maquillada, pues el maquillaje también que él emprendió. Todo eso arma un plan de inversión, en lo cual todo antes de instalar el negocio es un gasto preoperativo. Es decir, lo que gastó en el transporte, lo que gastó en su maquillaje, lo que gastó en el papel, lo que gastó en el lápiz, es decir, todos los útiles que necesita. Es un gasto preoperativo dentro del plan de inversión. Y luego viene el otro rubro, que es la inversión fija o activos fijos. La bicicleta, la seguridad, el escritorio que va a tener, si va a tener teléfono celular, todo eso conforma un plan de inversión que es activo fijo. Entonces, definamos bien. Un plan de inversión total contempla los activos fijos, los gastos preparativos, es decir, antes de que yo alquile la primera bicicleta, es decir, que funcione el proyecto. Y si hago un préstamo, entonces entra a los gastos diferidos o activos diferidos los intereses preparativos,
Porque de pronto tengo las bicicletas, pero resulta ser que nadie me alquila las bicicletas. Claro. Ahí recién armo un plan de inversión. Entonces vamos a ir a los fondos reembolsables y no reembolsables. En instituciones financieras privadas, los bancos se otorgan estas líneas de crédito porque hay bancos que focalizan sus riesgos a microcréditos o microemprendedores, ¿ok? En cuanto a los bancos privados. Si nos vamos al otro sector, que serían las instituciones financieras públicas del Estado, tenemos la Corporación Financiera Nacional, que tienen una línea especial para los emprendedores, como usted lo conoce, ingeniero, y usted también, y tenemos el Banco Nacional de Fomento. Con respecto a la Corporación Financiera Nacional, estos créditos de alguna manera implica también tener un colateral, implica también tener un respaldo para el emprendedor específicamente. A ver, vamos a hablar de la línea que tienen ellos, que es una garantía especial para los emprendedores. Y lo otro es la línea de crédito directo. Depende del monto de la inversión, ¿ya? Claro. Porque si es un proyecto nuevo, hablemos de la línea de crédito directa, ellos le financian el 70% del total de inversión, como yo lo detallé. Es decir, activos fijos, activos diferidos y saco mi inversión total. Y el 30% lo pone el emprendedor. El 30% lo pone el emprendedor. Eso es en la línea de crédito directo. En la línea de crédito de emprendedores, les soy sincera, no conozco los detalles de cuánto financian. Tendría que revisar en el portal web y en la próxima entrevista le podría yo decir a ciencia cierta, porque yo soy proyectista y normalmente no hago proyectos por esos montos, sino por montos mucho mayores. De hecho, para emprendedores, para acotar un poquito, es hasta $20,000 por persona con garantías quirografarias y se permiten asociar hasta 5 emprendedores. Es decir, que en asociación podrían obtener hasta $100,000 de crédito con la garantía quirografaria, es decir, simplemente con la firma de ellos. Entonces, por eso era el punto que le decía, no necesariamente necesito tener dinero para emprender, porque la gente cuando tiene una idea y tiene toda esa lluvia de ideas y todos los proyectos que quiere emprender, el primer obstáculo que se crea él mismo es, bueno, pero no tengo dinero. Entonces, ¿qué hago? O sea, y en ese momento murió la idea y en ese momento no seguimos más allá. No nos vamos donde alguien que nos asesore y nos diga cómo conseguir el dinero. Porque para emprender no se necesita tener dinero en el bolsillo, es verdad que se necesita buscar el dinero, pero no en el bolsillo. Entonces, si buscamos a alguien que nos asesore, nos ayude y nos ayude a conseguir este recurso, entonces podemos emprender. Siempre se necesitará dinero, pero no necesariamente lo tengo que tener yo en el bolsillo, lo puedo buscar. Y hay formas muy innovadoras de crear este dinero. Por ejemplo, en la parte del resort, como usted decía, recordemos que hay personas que tienen la tierra frente a la playa y que no la están ocupando. Existen herramientas financieras donde el dueño de la tierra me va a prestar la tierra y a medida que se van vendiendo nosotros le vamos pagando. No, hay otro mecanismo más idóneo. Bueno. Funcionar a través de fideicomisos. Exactamente. ¿Por qué? Si, digamos, yo soy la persona o la persona natural o una compañía X. Yo soy la dueña de la tierra. Y resulta ser, hagamos el ejemplo, que usted quiere hacer el resort que hemos puesto como ejemplo. Entonces, como no tiene usted la tierra, usted puede aportar esa tierra a un fideicomiso. Así es. O sea, yo la aporto, mejor dicho. Claro. Y usted controla y maneja el proyecto y yo paso a ser socia suyo de su proyecto. Entonces, estamos en un crédito asociativo. Pero aquí hay un factor muy importante, ¿ya? En la línea de créditos directa, que también funciona a través del Banco Nacional de Fomento, que también son montos pequeños, ¿ya? Aparte, esos son fondos reembolsables. Existen los fondos no reembolsables, que casualmente estoy elaborando mi tesis de grado sobre el tema de la cooperación internacional y la utilización de fondos no reembolsables del Ecuador. Interesante. Ese es el tema de mi tesis de grado. Entonces, por eso es lo que decía. Por ejemplo, usted me está dando un poquito algo de razón. Yo no necesito el dinero, usted lo tiene, lo conseguimos. Y para construir el edificio como tal, podríamos buscar financiamiento para construir ese edificio y a la vez podemos hacer venta por adelantado, como se maneja en el negocio inmobiliario. La preventa. Entonces, la preventa me va a generar ingresos. El fideicomiso me genera la tierra y un préstamo a través de la CFN para construir este activo también lo voy a conseguir. Entonces, no necesito tener el dinero para el edificio, sino la capacidad, el riesgo
motivarme a conseguir a estas personas. No la red de solamente contactos. la CFN, en todos los bancos privados. Los bancos privados, como la nueva ley que se han hecho a través de la Junta Bancaria, están obligados a colocar su dinero. Entonces, si usted va ahorita a un banco, lo tiene. Entonces, no solamente tenemos que enfocarnos en ese tema. Los bancos privados tienen en este momento cualquier disponibilidad de recursos para poder prestar. Entonces, por eso dije yo, vamos primero a ordenar las ideas bajo fondos reembolsables. ¿Por qué? Porque esos son fondos reembolsables cuando usted va a las instituciones financieras, tanto privadas como públicas. Ahora, nos vamos a los fondos no reembolsables, que ese sí es un punto muy importante y para los emprendedores y que están subutilizados en este país. Así es. Esa es mi teoría y mi hipótesis preliminar, porque estoy terminando de elaborar la tesis de grado. ¿Quiénes otorgan esos fondos no reembolsables? Ya le voy a explicar cómo funciona. Y voy a retroceder antaño, cómo era anteriormente y cómo es actualmente, para que las personas tengan una visión clara del tema. En primera instancia, había una unidad que era INESI, que se manejaba en Cancillería, en Quito. Ellos tenían, y las personas, emprendedores o inversionistas nacionales, fundaciones, o sea, es decir, organizaciones no gubernamentales, las ONG, aplicaban a estos fondos no reembolsables. Es decir, gremios, cooperativas, asociaciones, organismos estatales, inclusive, podían aplicar, y ellos tenían centrados estos recursos. En la época del año 1995, en esa época era el Ministerio de Industria, Comercio e Integración, se quiso pasar estas oficinas al ministerio. Pero luego hicieron una serie de hechos y eso quedó prácticamente en nada. En nada. Iba a pasar de Cancillería al Ministerio de Industria. Al Ministerio de Industria. Okay. Porque era de Industrias, Comercio e Integración y se manejaba el tema del comercio exterior. Recuerden, en aquella época, estamos hablando de 1995. Posteriormente se crean una serie de unidades, desaparece el INESI, hasta que finalmente tenemos otra unidad que funciona adscrita a la Cancillería. Y está regulada bajo decretos ejecutivos el funcionamiento de esta unidad. Igualmente pueden aplicar los emprendedores, las asociaciones, personas naturales, ya bajo ciertos reglamentos y instancias que ha instaurado el gobierno ecuatoriano en esta administración actual. Tenemos ciertas líneas de crédito y voy a enfocarme en una principal que son unas líneas que se han fortalecido y que tienen que cumplirse hasta el año 2015. Nosotros somos país miembro de la Organización de Naciones Unidas y tenemos los objetivos del milenio, que son 8 objetivos. Combatir el hambre, la pobreza, el SIDA, las malarias, la educación primaria universal, velar por el medio ambiente y el último objetivo, que es prioritario, es ver cómo se pueden superar las crisis y crear asociaciones a efectos de poder paliar las crisis económicas y financieras, porque son 8 objetivos y dentro de estos 8 objetivos existen indicadores. Estos 8 objetivos se los debe cumplir hasta el año 2015. 2015. Vamos a continuar con esos 8 objetivos, pero en el siguiente bloque, en todo caso, economista. Este es el sistema de radio y televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nos pueden escuchar en el dial 1190, amplitud modulada. Hacemos una nueva pausa en Mesa de Análisis. Ya regresamos.